Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Congreso debe definir por segunda ocasión levantamiento de inmunidad contra presidente de la República. Avanza iniciativa para devolver distritos peninsulares a Guanacaste. Apoyan endurecer penas a quienes clonen distintivos de grupos de atención de emergencia. Vamos al detalle de las informaciones. Ante pedido del Tribunal Supremo de Elecciones, Congreso debe definir por segunda ocasión el levantamiento de inmunidad contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Por segunda vez en este año, la Asamblea Legislativa deberá decidir si levanta o no el fuero de inmunidad al presidente de la República, en este caso, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones por un presunto delito de beligerancia política. La resolución agrupa 15 de las 24 denuncias en trámite contra Chávez, presentadas en distintos momentos, tanto por representantes de agrupaciones políticas y diputados como de ciudadanos. Legisladores de oposición señalaron que harán un análisis objetivo del tema. Esta solicitud es un paso previsto en el Código Electoral y debe ser tramitado con rigor, transparencia y apego al debido proceso. Miembros del Partido Liberación Nacional, junto a diferentes actores políticos y ciudadanos, denunciaron de forma responsable los hechos de presunta beligerancia política del presidente de la República, porque creemos en la neutralidad de la función pública y en la obligación de todas las autoridades de respetar las reglas del juego democrático. Esperaremos a que llegue la denuncia a la Asamblea Legislativa y tendremos que darle el procedimiento normal que se le ha dado, como se dio en el caso anterior, que se constituye una comisión y luego de esa comisión pasa a plenario legislativo y después del análisis tomaremos la decisión que haya que tomar. Lo que pasa es que el proceso ahora es algo distinto de acuerdo a la naturaleza de los delitos cometidos, porque en este caso las posibilidades de sanciones van desde el levantamiento de la credencial al presidente de la República hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Nos parece que es muy importante entender que la beligerancia tiene que ver con utilizar fondos públicos que nos pertenecen a todos los y las costarricenses para beneficiar una causa particular, en este caso una causa partidaria. Y pues esperamos también que la Asamblea Legislativa pueda estudiar la causa, el expediente y dar un voto con razones sobre la causa y que no se vuelva a votar por afinidad o por simpatía o por cálculo electoral como sucedió recientemente con la inmunidad en el caso anterior. Analizaremos con detalle las circunstancias, analizaremos con detalle la acusación o las denuncias que hay contra el señor presidente y tomaremos una decisión basada en un análisis reposado, en un análisis crítico, en un análisis exhaustivo y no basado en revanchismo político como sé que hacen otras fracciones. La fracción oficialista criticó el accionar del Tribunal Supremo de Elecciones. Y pide levantarle el fuero a Chávez, no para valorar la prueba, no, sino para abrir el proceso sancionatorio. Es decir, el castigado no tiene ninguna posibilidad de recurrir el castigo. ¿Y quiénes son los que acusan? Muy interesante. Militantes de Liberación Nacional, del Frente Amplio, del PAC y nuestros archirrivales políticos, como la diputada Joana Obando o Claudio Alpizar. Óigame, ¿será pura casualidad? Nuevamente me pregunto, ¿estamos ante un golpe de Estado institucional? La Asamblea ahora deberá conformar una comisión que estudie el tema y rinda informe ante el plenario para que tome su decisión final. Para levantar el fuero se requieren 38 votos. De aprobarse, el caso pasará a un proceso ordinario en el Tribunal Supremo de Elecciones, encargado de determinar si existió o no infracción a las normas de neutralidad política que rigen para los jerarcas públicos durante el ejercicio de sus funciones. Lepanto, Cóbano y Paquera estarán más cerca de volver a ser parte de la provincia de Guanacaste. Lepanto, Paquera, Cóbano, Isla de Chira, el Golfo de Nicoya, así como sus islas e islotes, están más cerca de convertirse en el cantón número 12 de la provincia de Guanacaste, luego de que los miembros de la Comisión Especial dictaminaran el expediente 24.375. Los miembros reafirmaron la importancia de esta aprobación para hacer justicia con los pobladores de la zona. Los distritos peninsulares están teniendo los 3 inconvenientes importantes con la aprobación de su presupuesto y presupuesto extraordinario y no podemos desentendernos de esa realidad.
Y tampoco podemos desentendernos de que resolverle a uno de los distritos y no resolverle a los otros dos no sería justo para todo el territorio en concreto. Es un proyecto que hemos estado apoyando desde el inicio, que lo seguiremos apoyando y esperamos que antes de que termine nuestro mandato esto sea una realidad, tal como lo dijo el diputado Vargas, por justicia con las personas habitantes de los terrenos peninsulares, pero también por justicia con la historia. Los diputados también dieron luz verde al expediente 24.284 que dona un terreno del Ministerio de Educación Pública a la Municipalidad de Avangares para el fortalecimiento y la recreación. El diputado liberacionista Luis Fernando Mendoza explicó la necesidad de avanzar con esta donación. El Ministerio de Educación tiene ese terreno sin, digamos, donde se encuentra el gimnasio. Quien lo atiende precisamente es la municipalidad y sigue perteneciendo, reitero, a una Junta de Educación que ya no existe. Entonces, el propósito de este proyecto de ley es precisamente autorizar para que ese terreno pase a nombre de la municipalidad. Igualmente, los legisladores actualizaron los impuestos municipales del Consejo Municipal del Distrito de Colorado de Avangares, mediante el expediente 24.827. La comisión también recibió en audiencia virtual a los representantes de la Junta del Área de Salud de Liberia, quienes pidieron apoyo de los diputados para gestionar el desalojo de un terreno por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para poder construir la nueva sede de esta junta fuera de las instalaciones del Hospital Enrique Baltodano. Apoyan endurecer penas a quienes clonen distintivos de grupos de atención de emergencia. Representantes de la Cruz Roja costarricense, así como el benemérito Cuerpo de Bomberos, apoyaron el expediente 24.933 que busca castigar por el uso indebido de distintivos de cuerpos policiales y de emergencia. Así lo manifestaron Jim Battles Rodríguez y Héctor Chávez León ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se refirieron a la propuesta. Ambos coincidieron que la iniciativa es de suma importancia porque brinda seguridad jurídica a los costarricenses en caso de emergencias. Además, cubre un vacío en el tema de la penalización. Varios legisladores consultaron sobre el tema de su implantación en los distintivos. ¿Hay alguna estimación de cuál es la incidencia actual de su plantación? A nivel de bomberos no es muy alta, es baja. Pero sabemos que en otras instituciones, más bien de carácter policíaco, es donde hay mayor incidencia. A nosotros lo que nos preocupa es que muchas veces se utiliza la marca nuestra, ¿verdad?, bomberos, con analogías, digamos, a los distintivos para rotular vehículos, hacerse pasar por vehículos de emergencia, brincarse las presas, todas esas cosas que con frecuencia lo vemos nosotros. Y sí hemos tenido recientemente unos 3 casos que yo recuerdo donde sí se suplantó con un uniforme para ir a pedir dinero o colaboraciones a nombre de la institución. También los diputados externaron dudas sobre la clonación de uniformes. ¿Cómo llevan el inventario? El tema de los inventarios a veces para nosotros es un poco complejo, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque nuestros uniformes se deterioran demasiado rápido, más de lo que quisiéramos, a pesar de que estos uniformes, nosotros tenemos 2 uniformes o 2 tipos de uniformes. Tenemos uno administrativo que llamamos, que es el pantalón gris con camisa blanca, que puede ser manga corta o manga larga, que ese es el que se utiliza en la sede central, todo el personal administrativo. Este es lo que llamamos nosotros uniforme operativo. Es una tela ignífuga a prueba de fluidos, el pantalón también es a prueba de fluidos, principalmente para reducir el riesgo de contagio. Hemos tenido, gente que ha clonado uniformes. El proyecto busca dar la claridad y precisión de las normas penales y de tránsito en cuanto a los términos de uso ilegal y el tipo de distintivos incluidos dentro de la prohibición, así como endurecer las penas en casos de delitos graves. Con ello, se pretende reforzar la capacidad del sistema judicial
para sancionar a aquellos que se hagan pasar por autoridades de seguridad o emergencia y disuadir a los delincuentes de utilizar esta táctica. Asociación de Operadoras de Pensiones en contra de proyecto que busca la devolución completa del ROP a pensionados. Danilo Ugalde Vargas, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, se manifestó en contra del expediente 24.972, que busca la devolución total del ROP a las personas pensionadas entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2029. Este expediente lo que pretende es establecer un espacio de tiempo para que las personas que se pensionen entre el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2029 puedan tener la posibilidad de retirar de manera completa el ROP, el régimen obligatorio de pensiones complementarias. En este sentido, vamos a hacer alusión a la exposición de motivos del expediente y a los razonamientos por los cuales nosotros consideramos que efectivamente esto atenta contra la calidad de vida de las personas. Nada más esta frase que se plantea ahí, y lo hemos dicho siempre, el ROP o el régimen obligatorio de pensiones complementarias tiene que entenderse o debe de entenderse como una pensión. Los legisladores consultaron sobre el impacto de la iniciativa. Si un afiliado logra demostrar que tiene una enfermedad grave terminal, puede retirar el monto total del ROP o un porcentaje, ¿y cuánto tiempo antes? Sí, señor. Eso fue una modificación reciente que se hizo a la Ley de Protección al Trabajador, y las personas que tienen enfermedad terminal o enfermedad grave pueden retirar la totalidad del ROP o en tractos también. Ustedes ya han realizado una cuantificación de cuánto sería el estimado de este escenario que está en el actual expediente, de que se retire todo el monto de estas personas. ¿En cuánto sería que estaría afectando la sostenibilidad del sistema financiero? ¿En cuánto equivale eso? Eso primero, si tienen ese dato, y si no, que por favor nos lo hagan llegar. Lo otro es que a mí me preocupa mucho, porque creo que el tema del papá ha estado protegiendo lo que yo quiero hacer con mi dinero. A mí no me va. O sea, yo creo que cada quien toma buenas decisiones o malas de acuerdo a su conocimiento. No, muy concreto. Muchas gracias, señora diputada. Varias cosas. Vamos a ver, yo comencé diciendo, y lo reitero, y de verdad que yo soy un fiel convencido de esto. O sea, el ROP es una pensión. Digamos, plantear retirarle recursos al ROP es como plantear retirarle recursos a IBM. En estos momentos, las pensiones de IBM han venido perdiendo valor en el tiempo, y el que ha venido ganando valor como compensación de esa pérdida de valor es el ROP. Perdón, Roger, nada más, pero si tienen esta estadística. No, nada más, a eso iba. Nosotros, digamos, podríamos construir las dos estadísticas, no las tengo aquí, sí se han hecho escenarios, no me animaría a darlos, pero sí podríamos construir estas dos estadísticas, ambos dos bajo todos los supuestos del mundo, ¿verdad? Pero sí podríamos nosotros... A mí me parece importante, porque es que aquí estamos hablando de que va a haber una afectación, pero usted, o sea, está en el aire, no está concreta, es tanto, o sea... La propuesta continuará en análisis en la Comisión de Asuntos Sociales. Contralora General de la República afirma que presupuesto extraordinario refleja señales de estancamiento fiscal. En el marco de la discusión del tercer presupuesto extraordinario, Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, señaló que se refleja un estancamiento fiscal y una alerta a generar nuevas fuentes de ingreso. La jerarca alertó una disminución en la recaudación de ingresos por 139.000 millones de colones. Las cifras de este presupuesto extraordinario confirman la preocupante tendencia a la baja de la carga tributaria, que se aproxima al 13% del PIB, una situación ya advertida en análisis previos, lo cual deriva en la presente discusión sobre cómo financiar el gasto público. Al respecto, es imperativo recordar que nos encontramos en un contexto de un presupuesto esencialmente desequilibrado desde su origen. Se refleja que tenemos un presupuesto de 12,3 billones, vamos a tener ingresos proyectados de 7,7 y hay que pedir prestado, para hablarlo a lo tico, 4,6 billones para poder funcionar en el 2026. Es un panorama terrible. O sea, yo a veces no me explico cómo las calificadoras
mejoran la posición del país. Vea que estoy siendo bien duro con el tema. Y uno de los sectores en los cuales, por ejemplo, usted lo plantea muy bien, estamos teniendo pocos recursos es para el régimen no contributivo. No sé ahora, recientemente, pero yo sabía que había una población más o menos que está a la espera de unos 30,000 personas. No sé ustedes con respecto al dato, que esa es la primera como situación que me gustaría saber, si tenemos sobre esta diferencia de cuánto estamos hablando de gente que todavía está en una situación de espera, en una situación social muy extrema en este país. Tenemos el dato de que a mayo habían 149,000 pensiones del régimen no contributivo. También entiendo que tenemos una meta del Plan Nacional de Desarrollo de 5,000 pensiones más para este año. El presupuesto incluye 93.000 millones de colones tomados del pago de los intereses de la deuda para el pago del aguinaldo de los educadores. Se asignan 5.761 millones de colones al Poder Judicial y 5.761 millones al Ministerio de Seguridad Pública, producto del ahorro de las plazas vacantes y giradas según aplicación de la norma 10 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Contempla además una rebaja por 4.881 millones de colones a CONAVI, un aumento al régimen no contributivo por 5.394 millones, 2.294 millones más al BAMBI y 754 millones de colones al CONAPAN, CONACDIS e INAMU. El tercer presupuesto extraordinario es analizado por la Comisión de Asuntos Hacendarios. Magistrada y catedrático plantean observaciones ante diputados sobre proyecto que sanciona a líderes de bandas criminales. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibió a la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Vargas, y al catedrático de la Universidad de Costa Rica, Ricardo Salas, quienes se refirieron al expediente 24.741, que propone establecer en el Código Penal los delitos y penas en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal. La iniciativa también establece penas a quien realice una oferta, solicitud o promoción pública de homicidio por precio o promesa remuneratoria. Finalmente, a quienes promuevan, constituyan, organicen, coordinen o dirijan una organización criminal. La observación que había hecho yo desde el informe que me tocó rendir en Corte Plena tenía que ver con el contenido del término públicos, porque son ofertas, solicitudes o promociones de carácter público. De igual manera, tenía que ser una oferta pública en cuanto a la preparación, digámoslo así, de personas que se dedican a este tipo de delincuencia. Y este era el problema, porque evidentemente son actividades que no suelen hacerse públicamente, sino que pueden hacerse en otros espacios. Creo que es atinado no solo por el dato puramente duro de la característica del incremento de los homicidios en nuestro país, sino porque es una norma que calza muy bien con la arquitectura del artículo en sí mismo, no se sobrepone y viene a complementar un vacío importante. Lo que sí debe quedar claro es que el homicidio se agrava en razón de la pertenencia o participación de la gente en una organización criminal, por aquello de que luego para que no quede duda que es la pertenencia o participación de la gente, no de la víctima. Con respecto a las penas, a quien mate y pertenezca o participe en una organización criminal se le impondrá prisión de 20 a 35 años. Quien públicamente solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por precio o promesa remuneratoria será castigado con pena de 2 a 4 años de prisión. A quienes promuevan, constituyan, organicen, coordinen o dirijan una organización criminal se le impondrá pena de 1 a 6 años. A los efectos del Código Penal se entenderá por organización criminal agrupación formada por más de 2 personas que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer más de una acción u omisión delictiva grave. Despidos masivos en el Instituto Nacional de Seguros sigue generando dudas entre diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Los representantes de la Unión de Personal del INS recibieron fuertes cuestionamientos de los integrantes de la Comisión de Ingreso y Gasto Público por su accionar ante el comité consultivo que conoció sobre el despido de más de 130 funcionarios de esta institución estatal. Si ustedes son UPINS,
y no apoyaron a sus compañeros de trabajo, porque ustedes están ahí para defender a los trabajadores, por eso tienen ese fuero sindical. Y no se manifestaron cuando llegó seguridad a sacarlos como delincuentes donde estaban en sus oficinas trabajando. Si los sindicatos y todas estas organizaciones no responden a los nuevos tiempos y a esas exigencias que impone entender cuál es el objetivo último y que prevalezca el objetivo último, aún sabiendo que pueden tener consecuencias, tiene que prevalecer el interés de todos los trabajadores. Ustedes como sindicatos tienen la obligación y la responsabilidad, porque para eso son electos, para velar por los derechos de los trabajadores, y no solo los que tienen afiliados, porque este es un país de solidaridad, es a todo el que lo necesite, que llegue a su sindicato, están ustedes en la obligación de tenerle la mano, de ayudarlos y de responderles. No podemos perder la perspectiva de los temas más graves, y es despidos por más de 2.300 millones de colones, despidos injustificados que no tenían un análisis técnico. Y aquí hay que traer a otros responsables, porque me parece que es el material que ustedes podrían estar necesitando también a nivel judicial, que me parece que la semana pasada ustedes pudieron haber recogido mucho material de lo que aquí se dijo. En su defensa, Bernal Ábalos Muñoz, secretario general, dejó en claro que no sabía de antemano que se iban a dar los despidos. Este sindicato se opuso en ese comité a dichos despidos de cada uno. De todos los 130 y tantos, nos opusimos precisamente porque no existían esos criterios técnicos. Se hablaba de mejoras, sí se habló, y en honor a la verdad, se ha trabajado por parte de la institución en mejorar la atención del cliente, pero eso no lleva una correlación con este tema. En ese comité consultivo también se habló de cuánto iba a ser el monto que iba a desembolsar la institución, y se analizó en algún momento las demandas que se iban a tener por un mal proceso de despido. Sí, señora diputada, de hecho, esa advertencia la hicimos como sindicato y le dijimos que la justificación no se podía sostener en vía judicial, porque nosotros no es que forma parte del Poder Judicial, pero es que a todas luces, como bien lo indica usted, no están esos criterios técnicos que vengan a sustentar. Los diputados seguirán con la investigación para sentar las responsabilidades y emitir el informe al plenario legislativo con las recomendaciones. 10ª parte del superávit del Instituto Nacional de Aprendizajes iría a colegios técnicos. La Comisión de Juventud dictaminó de manera positiva el expediente 24.691 que busca fortalecer la educación técnica profesional. Así se giraría anualmente a las juntas administrativas de los colegios técnicos y afines el equivalente al 10% del superávit acumulado del Instituto Nacional de Aprendizaje INA, que en 2023 superó los 170.000 millones de colones, o, en su defecto, de sus ingresos anuales. La reforma también amplía el uso de estos fondos para incluir mantenimiento de infraestructura, compra de materias primas y vehículos. Actualmente entonces tenemos a colegios técnicos que tienen aquellos equipos y aquellos laboratorios lindísimos, pero la infraestructura se está cayendo. Ante esta situación, como diputado, y sé que muchos de ustedes conocerán esta realidad, estoy proponiendo también facultar a las juntas administrativas de los colegios técnicos profesionales a que también parte del recurso que reciban pueda ser empleado en mejoras de infraestructura educativa. Además, se dictaminó de manera positiva el proyecto 25.111, el cual propone autorizar al Ministerio de Cultura y Juventud para que done el terreno del Parque de Desarrollo Humano a la Municipalidad de Alajuelita. Y yo estoy de acuerdo en que todo indica que está en mayor capacidad hoy la municipalidad de hacerse cargo de manera más directa, pero yo no eliminaría la posibilidad de que el Estado tenga que seguir con recursos de gobierno central aportando para el buen funcionamiento del parque. Los dos proyectos dictaminados de manera positiva en la Comisión de Juventud continuarán con su trámite en el plenario legislativo. Abogados cuestionaron proyecto de reforma al Código Procesal Penal. Representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de la Asociación de Abogados Litigantes
comparecieron en la Comisión de Asuntos Jurídicos para dar su opinión sobre el expediente 24.913. Esta iniciativa propone una reforma integral a varios artículos del Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de agilizar la administración de justicia penal y asegurar una justicia pronta y cumplida. Una de las principales modificaciones propuestas es permitir la sustitución excepcional de la defensa técnica cuando el abogado no pueda asistir a diligencias, aspecto que no comparten los comparecientes. A mí me parece que la forma más práctica de resolver este problema es como lo prevé el artículo 20 del Código Procesal Civil, que en materia penal exista la obligación desde el principio de un abogado defensor y un abogado suplente, de manera que el proceso pueda continuar independientemente de cuál de los dos ejerza la representación. O sea, que los dos desde el principio, y que eso de por sí no implique un costo adicional por honorarios. Otro problema que también dilata la celebración de los juicios y que no es por las agendas de los litigantes, el hecho de que nunca empiezan los juicios de manera puntual a las 8 de la mañana como lo señalan. Nosotros podemos dar fe de que muchas veces son las 9, son las 10 de la mañana y los juicios no han arrancado. ¿Por qué? Porque los jueces metieron otros juicios en el camino, porque los jueces se quedaron pegados en una presa, porque los jueces están tomando café, porque los jueces están atendiendo algo administrativo y los abogados estamos ahí puntuales a las 8 de la mañana. Y siempre, cuando la culpa la quieren echar y se quieren lavar las manos los funcionarios judiciales, los que proponen esta reforma, obviamente es hacia afuera y nunca ven hacia adentro. Yo creo que esto demanda una sentada con las partes. Mira, a mí me ha ido bien en los proyectos y a varios compañeros cuando hacemos, aunque las llamemos mesas de trabajo, que aquí sí hay puentes, aquí sí hay necesidad de sentarnos, aquí sí creemos en eso, yo pondría sobre la mesa esa posibilidad de hablar con don Dani cuando regrese, y hablar también con doña Daniela para que hagamos estamos contratiempo también, porque ya se vencen los plazos, ya casi terminamos el plazo para presentar el informe de su comisión. Entonces, a mí me parece que es vital eso. La sustitución excepcional de la defensa técnica y la autorización para que más juicios sean conocidos por tribunales unipersonales, reservando a los colegiados para delitos con penas mayores a 10 años, fueron 2 puntos adicionales que la Asociación de Abogados Litigantes cuestionó. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Le esperamos en nuestra próxima edición.